Hola, bienvenidos a Psicología de las Masas y hoy voy a hacer un análisis de la serie de Netflix que está en Netflix de La Serpiente. Bueno, esta miniserie, pues porque son pocos capítulos, no sé si 6 o 8, está basada en hechos reales que narra la historia del asesino en serie y estafador Charles Sobrach en los años 70, eh, junto a su pareja Marie-André Leclerc, que, bueno, la historia habla de que drogaba y robaba a jóvenes mochileros en una ruta hippie del sudeste asiático. Eh, y bueno, en esa historia aparece también un diplomático holandés, Herman Knippenberg, eh, y aparece, digamos, en esa serie. No voy a contar toda la película, pero bueno, tengo que hacer como una breve introducción. El protagonista, bueno, Charles Sobrach, es conocido como la serpiente por su astucia para escapar de la justicia. Donde ocurre esta historia es en Bangkok, en Tailandia, durante mediados de los años 70. ¿Cuál es la trama principal? Bueno, Sobrach y sus cómplices robaban pasaportes e identidades de sus víctimas, asesinándolas tras desvalijarlas. Eran turistas, la mayoría, o todos, sí, eran todos turistas que iban no sé, a veranear o de turismo a Tailandia. Todos tenían más o menos en común que quizás era más como un turismo aventura porque no conocían la zona ni la ciudad y se aprovechaba de esa falta este asesino en serie y estafador. El, el diplomático Hermann Knippenberg investiga la desaparición de turistas, destapando esta red de crímenes. Esto ocurrió en los años 70. Eh, Dentro de lo que tiene que ver con el género, bueno, es un género de suspenso, un poco de drama y es una película más bien policial, del género policial. Los que les gusta este tipo de géneros les va a gustar esta serie. Y operaba, había una pareja, él tenía una pareja y era su cómplice, ¿no? Eh, los dos tenían impunidad antes de ser acorralados por la investigación de este diplomático holandés. Estaba basada en hechos reales, fue estrenada en abril del 2021, la vi y hace muchos años que la vi, creo que cuando habrá salido. Eh, Cometió los asesinatos en los años 70 en esta ruta turística del sudeste asiático. Se hizo conocido a través de esta serie de Netflix y hay una noticia que es sorprendente, que el Tribunal Supremo de Nepal ordenó, creo que fue en el 2021 o no sé cuándo, pero en una época reciente, la liberación de este asesino. La más alta instancia de ese país asiático, Nepal, dictaminó que el hombre de 78 años, creo que tenía 78 años en el 2003. No, eh, no sé, no sé. No sé si vive o no, la verdad que no sé, pero eh, no sé qué edad tiene. Pero no sé en qué año tenía 78 años. Bueno, fue encarcelado a los 78 años en la República del Himalaya desde 2003 por el asesino de dos turistas estadounidenses y fue puesto en libertad por razones de salud, según el veredicto eh, que dieron en ese país, Nepal, eh, porque consideraban que mantenerlo en prisión continuamente no está en consonancia con los derechos humanos del preso, aseguró la Corte Suprema de ese país, Nepal. Bueno, fíjense también, ¿no? Lo que son algunos países
no de tercer mundo, sino de quinto mundo. Por ejemplo, hay determinados países, esto del turismo aventura, a veces cuando una persona o una pareja decide ir a un país que no conoce y bueno, esto es lo que sucedió con estos turistas. Es una miniserie de 8 episodios de 1 hora y estuvo entre las más vistas, fue número 1 del ranking de las series y películas más vistas en Argentina. No sé si fue en el año 2022 o 2023. Bueno, ahora sí voy a hacer un análisis psicológico. Eh, Nació en 1944 Charles Sobrach y es uno de los asesinos seriales más estudiados desde la psicología forense o desde la psicología criminal. Actuó principalmente en el sudeste asiático durante esa época, de los años 70, asesinando a turistas occidentales a lo largo de la llamada ruta hippie en Tailandia, Nepal, India. Fue apodado la serpiente por su habilidad para manipular, era un, no sé si vive o no, pero era un gran manipulador, sedaba a las víctimas y las engañaba. Entonces yo voy a tratar de analizarlo desde varios puntos de vista, desde lo psiquiátrico, lo psicológico y lo psicopatológico. Es un caso interesante para analizar para las personas que les interesa la psicología o para nosotros los psicólogos, que también nos puede interesar, porque combina rasgos clásicos de psicopatía con habilidades cognitivas sofisticadas de manipulación y en criminología se denomina un psicópata instrumental o depredador social. Un poco para comprender su estructura psicológica es importante analizar un poco su historia infantil, ya que en muchos asesinos seriales aparecen patrones tempranos de desorganización vincular. En lo que se refiere a su contexto familiar, él en realidad nació en Vietnam durante la Segunda Guerra Mundial. eh, Ese es un dato importante. Su historia temprana presenta varios factores de riesgo psicopatológico. Tenía porque abandonó a la mam- a, un padre ausente porque abandonó a la madre, su padre, el padre de Charles Sobrach, antes de su nacimiento, antes de que Sobrach naciera. Había una identidad cultural fragmentada. ¿Por qué? Porque el padre era indio, la madre vietnamita, una infancia transnacional, porque se ve que vivió en un lado, después en el otro, después en el otro, vivió en Vietnam, después en Francia y luego en India. Presentaba un sentimiento temprano de exclusión social y racial, y la figura paterna sustituta ambivalente, tenía un padrastro francés. En psicología del desarrollo, este tipo de contexto puede favorecer lo que se denomina el apego desorganizado o evitativo extremo. Y este tipo de apego se caracteriza por incapacidad para desarrollar empatía profunda. Bueno, eso se ve claramente con su accionar y eh, cómo descartaba o eh, cómo utilizaba o cómo manipulaba a las víctimas, a los turistas, vínculos instrumentales y bueno, manipulación afectiva. Dentro de lo que se refiere a las conductas antisociales tempranas, desde la adolescencia se registraban en él robos reiterados, estafas, manipulación de familiares y falsificación de documentos. Ya tenía todo un historial este sujeto o este asesino. Y este patrón se ajusta a lo que en psiquiatría, esto que dije recién, robos reiterados, estafas, manipulación de familiares, falsificación de documentos, se ajusta a lo que en psiquiatría se denomina trastorno disocial de inicio temprano
precursor del trastorno antisocial de la personalidad. Desde la psicopatología, un dato importante es que los comportamientos antisociales persistentes antes de los 15 años predicen una psicopatía adulta más grave. Dentro del perfil psicológico y los rasgos de personalidad, desde la psicología clínica y la criminología, el perfil de Sogras presenta varios rasgos clásicos del psicópata de alto funcionamiento. Los rasgos principales, bueno, esto lo pueden ver en la serie o si ya la vieron, el encanto superficial que ejercen las víctimas, pero era un encanto superficial extremo porque tenía gran capacidad de seducción social. Porque tenía esta capacidad de seducción? Bueno, porque hablaba varios idiomas, era un hombre que se sabía expresar muy bien, muy inteligente, manipulador, tenía una apariencia cuidada también, o sea, tenía un buen aspecto y modales refinados. Toda esta combinación hacían que sea un buen, sea, ahora, eh, sin saber los turistas de quién era, sea alguien que podía, los turistas no sospechaban que estaban tratando con un asesino en serie. Esto de que hablaba varios idiomas, apariencia cuidada, modales refinados, al rasgo descrito por Robert D. Hart, Hart se escribe H-A-R-E, lo describe como superficial charm, que es característico de la psicopatía. Lo de la manipulación instrumental, era experto en lo que se denomina manipulación maquiavélica, que consistía en ganar la confianza de viajeros, presentarse como comerciante o guía, ofrecer hospitalidad, luego drogarlos con sedantes. En psicología social esto se vincula con el constructo de la tríada oscura de la personalidad. La tríada oscura de la personalidad tiene que ver con la psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. La ausencia de empatía, ausencia de empatía y también eh, antes de que los turistas descubran, ¿no? Bueno, nunca descubrían, ¿no? Lo que se ve en la serie, que era un asesino en serie, ¿no? No lo sabían los turistas, pero eh, tal vez causaba simpatía o se presentaba como alguien simpático, eh, tenía ausencia de empatía, un rasgo central es la insensibilidad emocional. Las víctimas eran tratadas como objetos utilitarios, pero antes de ser tratadas como objetos utilitarios, de alguna forma él lograba manipular a esa víctima con su encanto, con su seducción, pero a través de las palabras o de las formas, no sé, de las formas amables. Pero las víctimas eran tratados como objetos utilitarios y esto se denomina en psicopatología cosificación interpersonal. En entrevistas posteriores nunca mostró culpa, ni remordimiento, ni angustia moral, y diría que tampoco arrepentimiento, ¿no? Nunca mostró ningún tipo de arrepentimiento. Tal vez todo lo contrario. La búsqueda de estimulación, muchos psicópatas presentan hipoactivación del sistema de inhibición conductual. Esto genera búsqueda constante de riesgo, necesidad de excitación, desprecio por las normas. Sograf disfrutaba del juego psicológico con las víctimas y con la policía. El modus operandi psicológico, sus crímenes no eran impulsivos, eran instrumentales y planificados. Las etapas psicológicas de su método, primero identificaba víctimas vulnerables, por ejemplo, turistas que no conocían el contexto, la zona, estaban como perdidos a dónde iban. Y él seleccionaba, como hacen los psicópatas, eh, prefería elegir mochileros jóvenes, extranjeros y personas sin redes locales.
O sea, de alguna forma elegía personas solitarias, podría interpretarse, que podían ir en pareja o no. El segundo paso era la generación de confianza, utilizaba carisma, ayuda falsa y hospitalidad, falsa ayuda, perdón. Este proceso se llama en criminología grooming criminal. El tercer paso es la intoxicación farmacológica porque drogaba a las víctimas con sedantes, pastillas adulteradas. El objetivo era robar documentos, robaba sus documentos y evitar la resistencia. Y el cuarto paso era la eliminación de la víctima. Cuando las víctimas sospechaban o representaban un riesgo para él, para echarle sobras, los asesinaba. Muchos cuerpos fueron hallados quemados, estrangulados, ahogados. El probable, esto es una hipótesis, ¿no? El probable diagnóstico psiquiátrico de acuerdo al DSM-5, desde la psiquiatría moderna, el diagnóstico más probable sería trastorno antisocial de la personalidad, donde están los criterios presentes de desprecio por normas sociales, engaño patológico, impulsividad estratégica, irresponsabilidad persistente y ausencia de remordimiento. En lo que se refiere a la psicopatía no es un diagnóstico oficial de DSM, sí es un constructo clínico utilizado en criminología. Según este mismo autor que hablaba antes de HAR, de H-A-R, HAR, el Sobrag mostraría puntuaciones altas en manipulación, mentira patológica, en mitomanía, mitómano, frialdad emocional, estilo de vida parasitario, criminalidad versátil. Presenta rasgos de trastorno narcisista de la personalidad y y con el subtipo maligno, que está caracterizado por grandiosidad, desprecio por otros y explotación interpersonal. Dentro de la psicodinámica interna, que se refiere a cómo pensaba este asesino, Sobrag, el pensamiento de individuos como Sobrag suele organizarse en torno a tres ejes: la visión instrumental del mundo, la superioridad intelectual y la ausencia de conciencia moral. En lo que se refiere al primero, visión instrumental del mundo, las personas, eh, ellos, o bueno, estoy hablando de Sobrag, no los considera, las personas no son sujetos, esa es su manera de pensar, son recursos y objetos. La superioridad intelectual, muchos psicópatas se perciben como más inteligentes que el resto de la sociedad. Esto genera una narrativa interna de, bueno, yo soy, no sé, yo soy no sé yo soy Dios, no sé, pueden completar ustedes la frase. El tercer punto, ausencia de conciencia moral, en términos de neuropsicológicos, existe una disociación entre cognición moral y emocional moral. Perdón. Existe una disociación entre cognición moral y emoción moral. Saben que algo es incorrecto, pero no lo sienten. Dentro de la neuropsicología de la psicopatía, investigaciones en psicópatas muestran alteraciones en la amígdala, que está relacionado con qué la amígdala. Bueno, está relacionado con el miedo y la empatía. En psicópatas suele mostrar hipoactividad. Dentro de lo que es la corteza prefrontal ventromedial, que es la responsable del juicio moral, del control de los impulsos. Su disfunción facilitaba conductas antisociales. Y yo me hacía la pregunta, ¿no? Analizando esta serie y analizando puntualmente este personaje que en realidad actuó con otra cómplice, con una pareja o no sé quién era, bueno, sí era su pareja, que en realidad
como la vi hace mucho tiempo, no recuerdo la serie, pero creo que en algún momento se quería despegar la pareja o terminó confesando, me parece, la pareja, pero después de mucho tiempo. Ella creo que también tenía mucho miedo a la pareja y se convirtió en cómplice. Yo me hacía esa pregunta, ¿no? En este caso en particular, no de los asesinos en serie en general. Sí, sí siempre fue así. Entonces, esa pregunta me hacía para analizar eso. En este caso, no necesariamente nació asesino, pero sí parece, en el caso de Sobra, haber desarrollado rasgos antisociales muy tempranos, a muy temprana edad. En criminología se habla de trayectoria antisocial de inicio temprano y persistente, se lo conoce así. ¿Qué implica esto? ¿A qué se refiere con esto? Que los rasgos aparecen en la infancia, que se consolidan en la adolescencia y se estabilizan en la adultez. A eso se refiere. Otra pregunta que yo me hacía es si es un caso recuperable o no. Desde el prejuicio, no sé, yo como persona pienso que no es un caso recuperable. Pero si lo quiero analizar eh, como psicólogo, lo que digo es que la evidencia clínica es muy clara, eh, ya que la psicopatía severa en este caso tiene muy baja tasa de tratamiento exitoso. Los psicópatas suelen manipular a terapeutas, simular progreso y usar terapia como herramienta social. En realidad muchas veces no van a terapia ni acceden a terapia ni es raro ver que vayan a terapia, ¿no? Pero en caso de que por un motivo u otro accedan, suelen presentar estas características. Por eso en criminología se dice la psicopatía es tratable, pero raramente curable. Eso es lo que se dice desde eh, la psicología eh, criminalística, desde lo forense. Se piensa eso, que la psicopatía es tratable, pero raramente curable. En cuanto al pronóstico, en términos clínicos, el pronóstico de este sujeto, de Charles Sobra, sería muy desfavorable, si habría que decir algo. Las razones, bueno, por los rasgos de personalidad cristalizados, por la ausencia de culpa, porque no hay arrepentimiento, por la alta inteligencia para manipular y también hay una larga historia criminal. Todo esto hace que tenga un pronóstico muy desfavorable. Y dentro de la conclusión, Charles Sobras representa un ejemplo casi prototípico de psicopatía depredadora organizada. ¿Por qué? Porque su perfil combina inteligencia social elevada, manipulación emocional, frialdad afectiva, criminalidad estratégica. Eh, o sea, él no- mm, utilizaba el vínculo humano como herramienta de caza. Entonces, para terminar, o para concluir este video, muchos asesinos seriales matan por impulso, rabia o compulsión. Charles Sobrag era diferente, o es diferente, no sé si vive o... Lo dramático sería que está libre, ¿no? Lo preocupante, ¿no? No mataba a Charles Sobrag por emoción, mataba por cálculo, planificaba, era... Y eso desde la psicología criminal lo convierte en una de las formas más peligrosas de psicopatía. Bueno, disculpen la voz, estoy recuperándome, ya estoy mejor del resfrío. Espero que les haya gustado el video. Pueden darle, si les gustó, un like, pueden hacer sus comentarios también. Y los invito a suscribirse, ya que me viene muy bien para seguir creciendo con mi canal. Bueno, voy a grabar otro video para hacer una comparación
de dos asesinos en serie. Uno es este del que acabo de hablar con otro asesino, así que les recomiendo el próximo video que voy a estar grabando en el día de hoy. Chao, hasta la próxima.